Hola a todos, buenas noches. En primer lugar, gracias por estar aquí. En segundo lugar, enhorabuena a todos. Ahora viene lo más difícil, ¿no? La 236. También es la más bonita, ¿no? Es para la única que no hay que estudiar. Eso tiene un pase, ¿verdad? Bueno, otro año más tengo el privilegio de poder estar aquí con vosotros y poder hablar de mi especialidad. Cuando me mandaron la invitación, que por supuesto no duden en aceptar, muchas gracias de nuevo a la organización por tenerme en cuenta, una de las cosas que me preguntaron es mi especialidad en una palabra. A mí lo que no me gusta es que la gente ve mi especialidad como esto, porque esto no es mi especialidad para mí. Me acuerdo cuando elegí plaza, como bien ha dicho Borja, en el Gregorio Marañón, a mi padre le preguntaban, ¿y qué ha cogido tu hijo? Decía, urología, y le decían, ¡ay, le ha ido mal al pobre! Claro, mi padre muy orgulloso decía, no, es que a mi hijo realmente lo que le gusta es el trasplante. Así es como veo yo mi especialidad, no en una palabra, sino en imágenes. Yo la veo en un quirófano. Nosotros somos cirujanos. Es verdad que es una especialidad médico-quirúrgica, pero es una especialidad de operar. ¿Y qué partes tiene mi especialidad? Mi especialidad la podemos dividir en lo que es la urología general, que es lo que todos conocéis, la consulta diaria de síndrome micional, infecciones urinarias, lo básico, ¿verdad? Luego tenemos una parte de pruebas complementarias. La urología es muy autosuficiente. Hacemos ecografías, cistoscopias, cistografías, uretrografías. Hacemos muchísimas pruebas complementarias que nos permiten ser autosuficientes. La parte de endourología y litiasis es la parte que se encarga del manejo de los cálculos, del abordaje del tracto urinario sin necesidad de cirugía abierta. Oncología urológica es la parte más importante de la especialidad. Es la parte más amplia de todas. Abarca los tumores urológicos, su forma de diagnóstico, su forma de tratamiento y, por supuesto, las diferentes técnicas de abordaje. La andrología y la reproducción, la parte de la salud sexual integral del varón, el suelo pélvico, la incontinencia, prolapso de órganos pélvicos. La neurourología y urología funcional, estudio urodinámico, trastornos neurológicos que implican afectación del tracto urinario y, por supuesto, la parte que antes os comentaba del trasplante renal. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hacer urología? Pues, ¿qué es lo más positivo que tiene la especialidad? Pues las pruebas complementarias específicas nos permiten ser muy autosuficientes. Somos los cirujanos más autosuficientes. Nosotros vemos a nuestros pacientes a la consulta, le hacemos nuestras propias pruebas, llegamos a nuestros propios diagnósticos y somos capaces de determinar si tenemos que operar al paciente o no. Eso no pasa en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, porque la mayoría tienen su médica correspondiente. El cirujano general tiene al gastroenterólogo, el cirujano torácico tiene el neumólogo, etc. Y la mayoría de las veces el paciente llega con el diagnóstico hecho. Nosotros no. Nosotros el paciente viene por el síntoma, lo vemos en la consulta, lo diagnosticamos con nuestras pruebas que pedimos y generalmente hacemos nosotros y nosotros somos los que somos responsables del tratamiento. Bien es cierto que puede ser médico o bien es cierto que puede ser quirúrgico. Por lo tanto, las indicaciones quirúrgicas, como os digo, son propias y tenemos una amplia variedad quirúrgica. Cuando os ponía la primera foto del tracto rectal es que es verdad que la gente se piensa que el urólogo es el pobrecillo que va con la sonda. No, realmente la urología tiene una grandísima amplitud quirúrgica. Hacemos cirugía de lo más variado que te puedes imaginar. Hacemos desde cirugía abierta convencional, puedes hacer una cistectomía radical abierta, puedes hacer cirugía endoscópica, puedes hacer una resección transuretral o una ureteroscopia. Hacemos cirugía percutánea, abordaje percutáneo del riñón, nifrolitotomías percutáneas para el tratamiento de los cálculos. Ponemos prótesis antiincontinencia y prótesis para la disfunción sexual. Utilizamos mallas para el abordaje del suelo pelviano. Hacemos cirugía laparoscópica, nefrectomía, cirugía reconstructiva del riñón, prostatectomía radical laparoscópica. Es decir, tenemos una grandísima amplitud quirúrgica y eso muchos grupos quirúrgicos no lo pueden decir. Tenemos muchas áreas de actuación. Como os he comentado, hay un montón de áreas en las que se divide la especialidad. Parece que 5 años es mucho tiempo y realmente al final se te hace corto. Al final casi siempre te puedes dedicar a una parte que te guste más o menos de la especialidad y una parte en la que domines más. A todos lo que más nos gusta habitualmente es la oncología, pero hay muchísimas áreas donde poder desarrollarte.
Como os he dicho, el seguimiento integral de los pacientes. Eres tú quien determina cuándo hay que operar a los pacientes, cuándo hay que ponerles tratamiento. Es una especialidad muy autosuficiente. Y luego hay una parte muy importante que es que las guardias son localizadas. Cuando eres adjunto, en la mayor parte de los sitios, las guardias son localizadas. Y eso, la verdad, que da un plus de calidad de vida importante sobre otras especialidades quirúrgicas que no lo tienen. Y luego, la verdad, es que aunque no os lo he puesto, pero os lo cuento, es una especialidad donde en general hay poco paro. Yo no conozco ningún urologo que esté en el paro, pero es verdad que las perspectivas a 5 años son difíciles de calcular, pero tradicionalmente no es una especialidad donde haya paro. ¿Y qué es lo que tenemos en contra? Pues realmente el manejo médico no es lo nuestro, no nos gusta manejar médicamente a los enfermos. Si eres una persona que quiere hacer una especialidad médico-quirúrgica, pero que te gusta mucho hacer cosas médicas, la urología no es tu especialidad. También porque las cirugías muchas son muy grandes. La gente se piensa que nosotros solo hacemos fimosis y vasectomías de 20 minutos, pero hacemos trasplantes renales de 3 horas, cistectomías de 6. Es decir, hacemos cirugías grandes y cirugías importantes. Si no te gusta operar durante mucho tiempo, la urología no es tu especialidad. El número de guardias, pues en general, suele ser grande. Es una especialidad de predominio quirúrgico y la residencia de las especialidades quirúrgicas, como bien sabéis, suele ser un poco sacrificada. Y las guardias pues suelen ser duras y suele ser un número importante. Además, tenemos demasiada consulta para lo que nos gustaría a nosotros, porque fundamentalmente, como os digo, nos gusta operar, y tenemos el problema de la laparoscopia. La laparoscopia es un problema para todos, para los adjuntos más veteranos porque no acceden a ella, para los más jóvenes porque estamos aprendiendo y para los residentes porque quedan en el medio. Pero en líneas generales es verdad que con el paso del tiempo no es lo mismo cuando os lo contaba en las primeras charlas que daba que ahora. La laparoscopia se esté generalizando para el abordaje sobre todo del riñón. Hoy por hoy cualquier residente que acaba en un hospital más o menos grande sabe hacer laparoscopia del riñón, por lo menos la convencional y la básica la acaba dominando. Y el resto de la laparoscopia por lo menos tiene capacidad para ser ayudante y para actuar con otra persona que tenga experiencia. Por lo tanto, aunque es cierto que es una cosa que siempre da un poquito de rechazo y un poquito de miedo lo de la cirugía laparoscópica, cada vez más se está encontrando la solución. La residencia, pues las rotaciones os las pongo, pero bueno, es un poco variable en función de cada hospital. Es obligatorio rotar por cirugía general, sobre todo el R1 tiene que rotar un mínimo de 3 meses. Habitualmente el año de R1 te lo pasas fuera del servicio en la mayoría de los hospitales. Donde hice yo la residencia, no, estuve casi siempre integrado en mi servicio. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no es ni es bueno ni es malo, es así, te adaptas y ya está. Hay que rotar por cirugía general, radiodiagnóstico, nefrología y gine. Eso suele ser de R1 y eso te ocupa casi todo el año. Luego, cirugía vascular y pediátrica la sueles hacer más adelante. Y uno piensa, ¿y por qué tengo que rotar en cirugía vascular? Pues para el trasplante, para el manejo de la ilíaca, para el manejo de la aorta si haces una nefrectomía. Es interesante rotar en el servicio de cirugía vascular. Y luego, casi siempre hay una rotación en el extranjero que puedes hacer de residente mayor a algún centro de prestigio que quieras aprender cirugía laparoscópica, robótica, otra cosa así. Y si tu hospital tiene alguna deficiencia en un área específica, puedes cubrirla en otro centro. Si tu hospital, por ejemplo, no tiene unidad de litiasis, por ejemplo, pues puedes ir a un sitio donde haya centro de litiasis, ¿vale? ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir el hospital? Bueno, os voy a contar primero qué es lo que tiene que preguntar uno y luego, para mí, lo más importante. Tienes que preguntar la organización del servicio y los residentes, cuántos residentes hay por año, cómo se organizan, quién es el responsable de la formación, porque aunque parece muy evidente que el tutor de residentes tiene que ser el que coordina a los residentes, en muchos hospitales no es así. Sobre todo en hospitales muy grandes, que suelen ser más jerárquicos, los residentes mayores suelen ser los que se encargan de la formación de los residentes pequeños. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Tienes que pensar si vas a operar o no. De nada vale ir a un sitio muy grande y que se publique mucho y que se hagan muchas cosas si no operas. Hay que hacer manos, porque los cirujanos vivimos de operar. También, ¿qué tecnología dispone de mi centro? Tengo mucha tecnología, tengo pocas, hace cirugía laparoscópica, no se hace. Es decir, me voy a quedar con cosas sin ver. Si tengo una formación integral, yo siempre digo que es más importante ir a un sitio donde haya unidad de litotricia que haya trasplante renal. ¿Por qué? Porque yo puedo acabar la residencia sin haber hecho un trasplante renal. De hecho, yo hice solo uno en la residencia. Pero puedes ir a un sitio donde haya trasplante, hacer una rotación de 3 meses, llevar el busca de trasplante durante los 3 meses y ves 40 o 50 trasplantes. Yo en mi residencia no creo que viera más de 50. Por lo tanto, más o menos te equiparas. Pero, sin embargo, el tener máquina de litotricia, por ejemplo,
no le da un gran plus de tecnología, pero sí es una cosa que es muy habitual. Y no es lo mismo aprender a manejar pacientes litiásicos, viéndolos todos los días en una consulta monográfica de litiasis, porque al haber máquina de litotricia hay monográfica de litiasis, que en un centro donde no la hay, porque ves muchos menos pacientes litiásicos y tu capacidad para el manejo de la patología está un poco sesgado, porque tus herramientas son otras. Las rotaciones, es importante tener la oportunidad de irte fuera, el tener la posibilidad de ir a un centro importante, fundamentalmente en el extranjero, pues está muy bien para poder ver cómo trabaja otra gente, para poder ver gente de primer nivel operar y, sobre todo, si tengo una deficiencia en mi servicio, pues si la puedo cubrir en otro centro. Y luego también la docencia y las publicaciones. Es una cosa que al principio suena muy lejano, ¿verdad? Y como que a mucha gente no le interesa mucho, pero hay que publicar y hay que intentar hacer la tesis. Si tienes la posibilidad de poder hacerlo en tu servicio, eso es muy bueno, porque luego a la hora de la verdad, cuando te van a contratar en algún sitio, eso también se mira. Y esto es lo que tienes que preguntar, pero ¿qué es lo más importante y lo que yo creo que es con lo que te tienes que quedar? Es la sensación con la que te vas tú cuando preguntas. Porque realmente tú coges, entras en un servicio, le preguntas al R2, que a lo mejor está saliendo de guardia o ha discutido con la novia, se ha enfadado con el R5, y ese día le parece todo muy mal. Preguntas al R4 y ese día pues le ha salido mal la cistectomía, no le han dejado ayudar y está muy enfadado con el adjunto y dice, aquí es que no me dejan operar nada. Realmente vas un día y vas un rato y le ves la cara a la gente. Eso aporta poco porque es un momento nada más. Te tienes que ir con la sensación. Hay veces que cuando entras en el sitio dices, pues este sitio es para mí. Y cuando lo ves claro, pues es donde te tienes que quedar. Eso es súper importante. No os dejéis influenciar por el número de MIR que saquéis. ¿Vale? No es lo más importante. Tienes que ir a un sitio donde pienses que vas a estar a gusto. Aunque yo tenga el número 1, no tengo que ir a un sitio porque sea el orden que se ha cogido todos los años. Tengo que ir a un sitio que a mí me convenga por mis razones personales, por mi comodidad geográfica o simplemente por lo que os he dicho. Para mí es súper importante la sensación con la que te vas del sitio. Yo os he puesto simplemente los hospitales un poco por distribución geográfica y el orden en el que se cogieron. Los hospitales, para que veáis en Cataluña, pues la urología se coge con números muy, muy buenos. Pensad que esa es la plaza con la que se acabó en el hospital. El de Bellvitge se acabó con el número 70. Bellvitge, el Clínic y Valdebrón, pues clásicamente son los mejores hospitales de Cataluña y son de los mejores hospitales nacionales. Son sitios donde tienen toda la tecnología, hay 2 residentes por año, son hospitales tremendamente grandes, el número de publicaciones, docencia es espectacular y están pues, a la última en la mayoría de todo tipo de cirugías. Pues pueden hacer cirugías laparoscópicas por puerto único, cirugía por orificios naturales, cirugía robótica, es decir, cosas de altísima tecnología. En Madrid, el Ramón y Cajal y el Marañón son clásicamente pues, los hospitales que primero se cogen, son hospitales muy grandes, donde se hace prácticamente de todo y la formación es integral sobre todo. Y luego en otros puntos diferentes de la geografía, pues un poco en el norte os he puesto un hospital que a mí me gusta mucho, que es el Hospital de Marqués de Valdecilla en Santander, que es un hospital pues muy bueno, de muchísimo prestigio, como veis se coge con un buen número, y donde se hace todas las técnicas también. Parece que por ser una ciudad más o menos pequeña no tiene esa posibilidad, pero sí la tiene hasta robot inclusive. Luego otros hacia el este pues tienes en Valencia el Clínico Universitario, que es un hospital donde dejan operar bastante a los residentes, y luego tienes en Zaragoza el Lozano Blesa, que también se deja operar mucho, en Sevilla el Virgen del Rocío, un hospital muy grande que tiene también robot y que tiene todas las unidades disponibles. Y luego os puse el complejo asistencial de Soria porque fue la última plaza que se eligió. Con el 3500 se puede hacer urología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, opciones hay muchas y hospitales buenos pues también hay muchísimos. No os quedéis solo con las ciudades grandes y no os quedéis solo con los primeros números de MIR, ¿de acuerdo? Podéis hacer la especialidad en sitios grandes con números que no sean de los 300 primeros y vais a salir igualmente bien formados. Como consejo, yo creo que es mejor intentar hacer la residencia en un centro grande. Los centros grandes en general suelen tener todas las unidades, suelen tener todas las tecnologías, se opera bastante más, se ve casi toda la patología porque la asistencia es muchísimo más marcada. Ese es mi consejo, que intentéis hacer la especialidad si os gusta en un sitio grande, ¿de acuerdo? Y lo más importante de todo es que elijáis donde elijáis, y elijáis lo que elijáis, hagáis algo que os guste y realmente os llene. Da igual si lo hago en un sitio, si lo hago en otro, tiene que ser un sitio que me guste y sobre todo donde me sienta a gusto para poder hacer mi especialidad de la mejor manera posible, trabajando, estudiando y dedicándome de una forma importante a ella. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.